es triodo para corriente alterna, ¿de acuerdo? Es como un interruptor, como hemos visto que podemos utilizar el transistor BJT o el MOSFET, ¿vale? Pues algo parecido. Tiene un aspecto parecido, de hecho. Es básicamente como un relé más transistor, pero todo en uno. O sea, imagínate las ventajas que tiene esto. No tenemos ruido, el clic, 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 clic de los contactos. No tenemos desgaste mecánico de esos contactos, porque es electrónico. O sea, son prácticamente todo ventajas, ¿de acuerdo? Otra característica del TRIA es que permite el paso de la corriente en ambos sentidos. Como bien sabes, la corriente alterna, durante el semiciclo positivo los electrones van en un sentido y en el semiciclo negativo van en el sentido contrario. Es como que están yendo y viniendo, ¿de acuerdo? Bien, el TRIA tiene tres terminales: la puerta o gate, el ánodo 1 o main terminal 1, que también te lo puedes encontrar, o el ánodo 2 o el MT2, ¿de acuerdo? Una explicación muy rápida de cómo funciona el TRIA. Nosotros, aplicando un impulso de baja tensión entre la puerta y A1, conduce entre A1 y A2, ¿vale? Es decir, al aplicar un impulso en la puerta, nos deja circular la corriente entre los otros dos terminales, entre A1 y A2. Como siempre, ya has visto que en los transistores BJT o en las MOSFET, la puerta es la que manda. Pues el elemento de mando aquí también es la puerta, ¿vale? ¿Qué tiene que ocurrir para que se produzca el paso de corte en estado de no conducción al de conducción? Bien, pues debemos aplicar una tensión que normalmente está en torno al 1,5 voltios, eso hay que mirarlo en el datasheet, como siempre hay que mirar todos los componentes, ¿vale? Entre puerta y el ánodo 1 nosotros aplicamos 1,5 voltios y además necesitamos de que esa corriente tenga un valor determinado, ¿vale? Un valor que nos va a indicar el fabricante, que se llama intensidad de puerta. Bien, todos estos datos vienen en el datasheet. Además de esto, el pulso que nosotros metemos en puerta deberá ser suficiente en el tiempo hasta que la corriente que circula por la carga, debida a la demanda de la propia carga, alcance un valor, ¿de acuerdo? Imagínate que mi coche no arranca, ¿vale? Y lo quiero arrancar empujándolo. Bueno, pues ese coche necesita de llegar a una velocidad mínima para que yo pueda engranar una velocidad, ¿vale? Y arrancarlo. Pues esto es lo mismo. Esa corriente se llama corriente de enganche o IL. ¿Bien? Se puede disparar tanto por pulsos positivos como por pulsos negativos, tanto cuando A2 es positivo como con respecto a 1 y viceversa, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros podemos poner en la puerta una tensión positiva o negativa para dispararlo, y entre ánodo 2 y ánodo 1, que sería la salida, por así decirlo, pueden ser tanto positivo A2 y negativo A1 como al contrario, lo cual nos da un montón de ventajas para poder dispararlo en multitud de situaciones, ¿de acuerdo? Una vez que el TRIA ha pasado a conducción, ¿cómo lo paso a corte? Bien, pues lo que podemos hacer es disminuir la corriente que circula por la carga. Esto muchas veces no es posible porque las cargas tienen un consumo constante, ¿de acuerdo? Pero bueno, esta corriente se llama corriente de mantenimiento, es decir, una vez que el vehículo, por ponerte el mismo ejemplo, una vez que el vehículo va andando y yo tengo engranada una velocidad, según la velocidad que tenga, necesita de una velocidad mínima, si no el coche empieza a pegar tranconazos, pam, 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 a querer pararse y al final termina parándose si no le doy esa velocidad. Pues esto es lo mismo, cuando esté funcionando necesita de una corriente I sub H, que es la corriente de mantenimiento. Esta corriente I sub H está por debajo de la corriente de enganche, que es la necesaria para arrancarlo, ¿vale? Esto que parece muy complicado, verás que es muy fácil, ¿vale? Evidentemente, si yo quiero pasarlo a corte, debo de dejar de dispararlo por la puerta. Eso es algo evidente, ¿vale? También puedo hacer que deje de conducir haciendo la tensión entre A1 y A2 cero, ¿de acuerdo? Las curvas características del TRIA, esto que parece tan farragoso, tan complicado, pues no lo es. Bueno, mira, las zonas verdes, ¿vale? Es cuando está en conducción y la zona amarilla es cuando está en corte, ¿bien?
Como puedes ver aquí, vemos la intensidad de enganche, ¿de acuerdo? Que es la I sub L. La I sub L, ves que está por encima de la I sub H, que es la intensidad de mantenimiento. Es decir, para que arranque el trías necesita tener una corriente de puerta suficiente, que es I sub G, ¿vale? Y que por la carga circule una corriente superior a la corriente de enganche. Mínimo tiene que ser I sub L para que el trías arranque, se dispare, permita la conducción, ¿de acuerdo? Bien, la intensidad de mantenimiento, como ves, es la mínima que necesita una vez que ha arrancado para que siga conduciendo. Bien, si esa intensidad decae por ahí, si esa velocidad del coche no es adecuada, es muy baja, el coche se pararía. Pues el trías es lo mismo, el trías se para. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo en el que vamos a controlar con el trías una carga en continua mediante una tensión de control también continua, para que veas cómo se comporta. Bien, este circuito, que parece un poco estúpido, porque tenemos dos diodos LED ahí, ¿vale? ¿Por qué lo he puesto? Con este ejemplo te quiero que entiendas que si por la carga no hay una suficiente corriente, esa carga no demanda una suficiente corriente, el trías no es solo que no va a poder mantenerlo funcionando, sino que ni siquiera va a arrancar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nos fijamos en los datos del trías, en este caso el BT136, estos datos son sacados de la hoja de características del datasheet. Nos dice que aguanta IT, la intensidad total o la intensidad del trías, ¿vale? 4 amperios, ¿vale? Podríamos conectar una carga que consumiera hasta 4 amperios, lo cual es bastante, ¿de acuerdo? Hay muchos más trías que aguantan mucho más. Nos dice que la tensión en puerta, VGT, la tensión en puerta del trías, es de 1,5 voltios, ¿de acuerdo? Más o menos, la gran mayoría de todos los trías tienen esa tensión, pero bueno, este valor hay que corroborarlo en el datasheet. Este trías tiene I sub L igual a 20 mA, es decir, la corriente de enganche 20 mA y una I sub H de 15 mA. Imagínate que yo el LED que tengo consume 20 mA. Estaríamos prácticamente en el límite, o sea, es muy posible que no llegara ni a arrancar, o estaría ahí muy justo. Por lo tanto, ¿qué he hecho? Aumentar, poner otro LED más, por lo tanto ya tenemos un consumo de 40 mA, ¿vale? Así nos aseguraríamos de que el trías funciona. Esto, que no es funcional, ¿qué es lo que se hace en la práctica? Bueno, pues lo que se hace es elegir un trías, ¿vale?, que tenga una corriente de enganche o una corriente de mantenimiento que sean valores inferiores a la corriente que va a circular normalmente debido a la carga, ¿de acuerdo? Es decir, si yo tengo una I sub L de 20 mA o I sub H de 15 mA, pues yo conectaría cargas que sean a partir de 30 mA. Si cogiera una carga que fuera de 5 mA, el trías, por mucho que yo lo dispare, no funcionará, no disparará en la vida, ¿de acuerdo? Luego, también necesitamos saber la IGT, que es la corriente de puerta, ¿vale? En este caso es de 35 mA. Bueno, pues si yo ya sé que el trías necesita una corriente en puerta de 35 mA, ¿cómo logro yo controlar esa corriente, ¿vale? O regular ese paso de corriente, colocando una resistencia R1, ¿vale? Ya sé que si tiene una IGT de 35 mA, que es la máxima, bueno, pues yo si me voy a 30, pues no lo estoy llevando totalmente al límite, pero estoy trabajando en unos valores bastante elevados, por lo tanto me aseguro el disparo, ¿de acuerdo? Y además, ¿qué necesito saber más? Necesito saber la VGT, la tensión que cae en la puerta, en este caso 1,5 voltios. Como yo tengo una alimentación de 5 voltios, ¿qué ocurre? Que si en el trías, entre puerta y A1 caen 1,5, el resto, ¿dónde va a caer? En la resistencia. Esto ya lo hemos visto en el cálculo de la resistencia de base del transistor BJT, además. Pero que tú acuérdate, si tengo 5.000 kilos, por ejemplo, en el caso de 5 voltios, y tengo un camión que carga 1.500 kilos, el resto, los 3.500 kilos, ¿quién se los carga? La resistencia, ¿de acuerdo? Este
explicado así a lo vasto. Te quería yo contar aquí. Bien, para que veas el comportamiento de continua, si yo pulso el pulsador que hay delante de R1, doy un pulso ahí, se genera esa corriente de esos 30 miliamperios que yo calculo que van a pasar a través de la resistencia y de GA1, ¿vale? Cae una tensión de 1,5 voltios en el tria y por lo tanto se dispara. Al dispararse ya tengo, es como un circuito cerrado, por lo tanto ya entre A2 y A1 es como si fuera un cable, por lo tanto ya puede circular la corriente de los 24 proveniente de la fuente de los 24 voltios, ya puede circular, por lo tanto los dos LEDs se encenderían, ¿vale? Yo, aunque quite ya aunque yo quite ya el dedo del pulsador, el tria se queda disparado, se queda conduciendo y ya no hay manera, ya no hay tutía a volver a que se desconecte, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues la única manera de hacerlo de forma manual, si te fijas en la patilla 1 hay un interruptor. Al abrir ese interruptor lo que estoy provocando es cortar la corriente, por lo tanto la corriente ya al ser cero es inferior a la corriente de mantenimiento y el transistor, perdón, y el tria se abre. Bien, pasaría a corte.